Bueno, en la siguiente simulación que presentamos hoy, vamos a determinar o estimar, mejor dicho, el número de Avogadro. El número de Avogadro, que se define como el número de partículas que hay en un mol de sustancia, puede determinarse por varios métodos. Ninguno evidentemente es como el que figura aquí en la carátula, donde han colocado un dibujo con el señor Avogadro y una lupa superbiónica contando las moléculas individualmente. Yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿qué pasaría si en el inicio de nuestro planeta, hace alrededor de 5.000 millones de años, hubiese existido una persona inmortal, por supuesto, con una lupa superbiónica que hubiese podido contar las moléculas de un mol a una velocidad de una molécula por segundo? ¿Habría terminado ya de contar? ¿En qué año habría terminado? Bueno, evidentemente las cuentas son relativamente fáciles de hacer. En un minuto hubiese contado 60 moléculas, en una hora hubiese contado 60 por 60, que serían 3.600, y en un día, multiplicando por 24, hubiese contado 86.400. Bueno, conociendo el valor del número de Avogadro, se podría calcular cuántas habría contado en los 5.000 millones de años que tiene de vida nuestro planeta. ¿Habría terminado? Bueno, queda abierta la pregunta para ustedes. Vamos entonces a ver ahora un método que es relativamente simple para determinar o estimar, mejor dicho, el número de Avogadro, y que es fácil de realizar también en el laboratorio. Fíjense, el método consiste en trabajar, mejor dicho, con una solución etérea de ácido estiárico. El ácido estiárico es un ácido orgánico que tiene una larga cadena carbonada, ¿no es cierto?, que repele al agua, evidentemente, y un extremo donde se encuentra el grupo carboxilo, que le da el carácter de ácido, que es el extremo polar afín con el agua, mientras que la cadena orgánica es la cadena no polar. Si nosotros disolvemos una cierta cantidad de ácido estiárico en un solvente como el éter de petróleo, y agregamos una gota sobre una superficie de agua, evidentemente la solución orgánica se distribuye en la superficie del agua, ya que es menos densa que el agua, el éter de petróleo, e incluso la solución que usamos porque es muy diluida, y entonces el éter de petróleo, cuando se evapora, deja las moléculas de ácido estiárico y éstas se ordenan de tal manera, como se muestra en la figura, que el extremo polar está en la parte de abajo, ¿no es cierto?, interactuando con el agua, y las moléculas están en una posición prácticamente vertical, con la cadena carbonatada hacia arriba. Se estima, por medidas realizadas por otros métodos, que el área que tiene la molécula, considerada como un cilindro, si yo considerara que la molécula es un cilindro, el área que tiene la sección es de 0,21 nanómetro al cuadrado. ¿Está? Esto después ustedes lo pueden pasar a centímetros cuadrados
conociendo cuál es la definición del nanómetro. Bueno, continuamos, entonces vamos a preparar primero una solución de ácido estiárico en éter de petróleo. Vamos a pesar aquí una cantidad, como dice el programa, de alrededor de 0,130 gramos que vamos a disolver en 1 litro de éter de petróleo. Bueno, empezamos, debemos registrar la masa en nuestro cuaderno. Este es el ácido estiárico, este es el aspecto que tiene, y acá hemos pesado 127 miligramos, ¿no es cierto? 0,127 gramos de ácido estiárico. Continuamos, preparamos la solución, que colocamos una parte en un vaso, tomamos un gotero, y ya que nosotros vamos a agregar algunas gotas para realizar la experiencia, debemos saber cuál es el volumen que ocupa una gota de esta solución de ácido estiárico. Entonces lo que estoy haciendo, ven ustedes, estoy agregando gotas. Acá se ven como caen las gotas y sube el volumen. Acá se están contando las gotas hasta llegar a 1 mililitro. De esa manera podré saber, en base a la cantidad de gotas que debí introducir para llegar al mililitro, cuál es el volumen de cada gota. Bueno, acá debemos tener un poquitito de paciencia hasta que esto llegue al mililitro, y entonces vamos a pulsar la tecla parar en el momento en que pensemos que alcanzó el mililitro. Bueno, depende de nuestra agudeza visual, ahí me parece que serían 74 gotas. Otro número que yo debo registrar en mi cuaderno, que son números de gotas para tener un volumen de 1 mililitro de solución. Continuamos, acá tenemos un cristalizador con agua y le voy a agregar, ayudado con un tamiz, un poco de talco en la superficie. Ya vamos a ver cuál es la utilidad del talco. El talco, evidentemente, son partículas muy pequeñas y flota por la tensión superficial del agua. Si bien la densidad del talco es mayor que la del agua, la tensión superficial hace que estas partículas tan pequeñas puedan flotar. Bueno, cargo mi gotero o pipeta con la solución y agrego 10 gotas. Fíjense ustedes que voy agregando las gotas y qué es lo que pasa. Ven ustedes que la solución orgánica desplaza al talco y por lo tanto voy a poder estimar cuál es la superficie que ocupa esas 10 gotas de la solución orgánica. Bueno, ahora vemos el recipiente desde arriba. Ven ustedes que se ha formado un círculo. Por supuesto, aquí es la solución ideal. Si ustedes hacen esto experimentalmente en el laboratorio, este círculo está un poco distorsionado. Pero acá vamos a suponer que tenemos un círculo casi perfecto, y entonces muevo la regla para medir cuál es el diámetro. Acá puedo medir cuánto tengo en este extremo, cuánto tengo en este extremo. Voy a poder sacar el diámetro y por lo tanto el radio. Recuerden ustedes que la superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. Bueno, si el alumno tiene dificultades en encontrar cuál es el álgebra vinculado con el cálculo de la constante del número de Avogadro, podemos pulsar la tecla ver ayuda. Y aquí se hace una somera descripción de cuál es el cálculo que hay que realizar. Bueno, los datos que he registrado en mi cuaderno son la masa de ácido estiárico que he pesado, el NG, el número de gotas para completar el volumen de 1 mililitro, la masa molar de ácido estiárico que la conozco conociendo la fórmula, el área de la sección del ácido estiárico considerado como un cilindro, y acá el radio ocupado por la solución etérea. De esa manera, entonces,
ustedes, realizando este tipo de cálculos, van a poder calcular el número de moléculas presentes en un mol. Bueno, esto ha sido todo con esta simulación. Simplemente les vuelvo a recordar que aquellos que estén interesados en recibir el programa de este cálculo del número Avogadro no tienen más que escribirme a mi dirección de mail baggiosergio@yahoo.com.ar y gustosamente se los enviaré.